Bien, buenas tardes a todos. Dando continuidad a nuestras prácticas de la sala 2 de formación y tratamiento de superficies, me es un grato presentar a los compañeros de Brasil Robledo, que tiene a bien el trabajo de EFT como herramienta de predicción de la capacidad de inicio. Agradecemos a ellos su paciencia y a todos ustedes que nos acompañaron durante esta sesión de prácticas orales y se los dedico a su compañero Diego. Buenas tardes. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Diego Fernando Yache Robledo. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Guadalajara y la plática tiene por nombre, también como ya lo mencionaron, de EFT como herramienta de predicción de la capacidad de inhibición. El contenido será el siguiente: una breve introducción a los inhibidores a la corrosión, que son los líquidos iónicos, qué es la teoría de los funcionales de la densidad. Luego explicaré la metodología experimental. Se realizaron pruebas experimentales y teóricas. Después mostraré los resultados, discutir un poco al respecto y finalmente daré las conclusiones. Los inhibidores forman una capa protectora in situ en la superficie del metal. Son sustancias que al ser agregadas en pequeñas cantidades, generalmente 150 partes por millón, protegen al metal en contra de la corrosión. Y estos son empleados en sistemas cerrados, generalmente en recirculación, ya que sistemas abiertos gastaría mucha sustancia que haría poco viable económicamente su uso. Los inhibidores pueden bien inhibir la reacción anódica o la catódica. Y en los últimos años se han utilizado moléculas orgánicas como la que se ve en la imagen, que constan de una cabeza polar, una cadena de hidrocarbono y son generalmente líquidos iónicos. Estos se absorben químicamente o físicamente a la superficie del metal por la cabeza polar, mientras que las cadenas de hidrocarbono actúan como una barrera para evitar que el medio corrosivo llegue a la superficie del metal. A pesar de que se conoce esto, no se dispone de una teoría unificada que permita predecir la eficiencia de un inhibidor y los mecanismos de acción son complejos. Los líquidos iónicos son compuestos formados exclusivamente por iones. El catión suele ser de naturaleza aromática con heteroátomos de nitrógeno, oxígeno y azufre dentro del anillo, así como múltiples enlaces que permiten una mejor absorción en la superficie metálica. El anión suele ser yodo, bromo o cloro. Para que un compuesto sea considerado líquido iónico, su temperatura de fusión debe ser menor a los 100 grados centígrados. Y las propiedades de estos dependen tanto del anión como el catión. Entonces pueden realizarse permutaciones y modificar así las características de él. A la derecha muestro como ejemplo 3 líquidos iónicos investigados dentro del grupo de laboratorio. En este caso nuestra compañera investigó la eficiencia de estos 4 líquidos iónicos que cambian entre ellos solamente el largo de la cadena de hidrocarbono. La teoría de los funcionales de la densidad fue la técnica teórica de la que nos auxiliamos y es un procedimiento variacional alternativo a la solución de la ecuación de Schrödinger, donde el funcional de la densidad electrónica es minimizado con respecto a la densidad electrónica. La ecuación de Schrödinger es la que se muestra aquí, que es el operador hamiltoniano actuando sobre la función de onda, que es más o menos igual a la energía del electrón por la función de onda. El operador hamiltoniano contiene la información cinética de atracción electrón-núcleos y de repulsión electrón-electrón del electrón en cuestión. En otras palabras, consiste en una serie de métodos matemáticos, consideraciones y simplificaciones para resolver y encontrar la densidad electrónica. Actualmente todavía el método de desarrollo de nuevos inhibidores es a prueba y error. Se tiene una molécula que se sabe que es un buen inhibidor, se le modifica, bien puede ser la cabeza polar o uno de los heteroátomos en el anillo, y puede ser también modificar el largo de la cadena de hidrocarbono o agregar más cadenas, sintetizarlas, probarlas y ver si tuvo una mejor eficiencia o no.
Entonces, el objetivo de este trabajo es optimizar este proceso de desarrollo de inhibidores, empleando la teoría de los funcionales de la densidad, para primero probarlas de cierta forma teóricamente, encontrar cuál de ellas podría tener una mejor eficiencia y luego sí sintetizarlas y hacer todo el trabajo de laboratorio. Para ello, en el grupo de trabajo se sintetizaron 3 distintas moléculas que funcionan como inhibidor. Se le realizaron pruebas experimentales y se cotejaron con las pruebas teóricas. Las pruebas experimentales consistieron en prueba de pérdida de peso, pruebas electroquímicas de resistencia a la polarización lineal, espectroscopía de impedancia electroquímica, y las pruebas teóricas consistieron en optimización geométrica, encontrar la energía de los orbitales moleculares y encontrar el valor del momento del dipolo. Las 3 moléculas estudiadas fueron el bromuro de 1,2-desil-3-metil-imidazolio, o molécula A de ahora en adelante, el bromuro de 2-tetradesilpiridina, o B, y el 4-amino N1,3-triazol benzilsulfonamina, o C, que hay que resaltar algo importante, que es A y B son líquidos iónicos, mientras que C no lo es. Esto lo hicimos de esta manera, de forma explorativa, para entender un poco mejor el procedimiento. La preparación de las muestras: se usaron cupones de acero 1018 de 2x2 por 0.32 centímetros. Se lijaron con lija de grano 500 a la 2000 y después se les dio un acabado espejo usando paño y alúmina como abrasivo. Se limpiaron con agua destilada y alcohol etílico, se secaron y se pesaron con precisión de 4 cifras significativas. El medio de prueba fue 0.1 molar de ácido clorhídrico sin y con inhibidor a una concentración de 150 partes por millón. En las pruebas de pérdida de peso se utilizó un volumen de 200 mililitros, un tiempo de prueba de 7 días, se realizaron a presión atmosférica y temperatura ambiente. Después se limpiaron usando agua destilada y se siguió la norma ASTM G103 de limpieza, que contempla distintas soluciones para limpiar distintos metales. Para las pruebas electroquímicas se utilizó una celda como la que se ve en la imagen. Esta es de teflón y permite utilizar el mismo tipo de cupón que usamos en las pruebas de pérdida de peso, pero exponiendo un área de solamente 1.17 centímetros cuadrados. El volumen de esto es de aproximadamente 200 mililitros. Se utilizó un contraelectrodo de platino, un electrodo de referencia de cobre, sulfato de cobre y un potenciostato Autolab. Para las pruebas de resistencia a la polarización lineal se aplicó un barrido de más o menos 250 milivolts contra el potencial de circuito abierto a una velocidad de 1 milivolt por segundo. Este se aplicó de valores negativos hacia valores positivos. El análisis de los datos de las pendientes de Tafel se llevó a cabo usando el software Nova 2.1, que es distribuido con el potenciostato. Para las pruebas de espectroscopía de impedancia electroquímica se aplicó un barrido de frecuencias de 10 kHz a 10 Hz a una amplitud de 10 milivolts contra potencial de circuito abierto, y el análisis de los datos se realizó con el software ZPlot2 bajo el enfoque de los circuitos equivalentes, y cada una de estas pruebas se realizó por triplicado. Para las pruebas teóricas de DFT se utilizó el software Demon 2K. La licencia la tiene el CienteStab, sin embargo es una licencia abierta, se puede pedir muy fácilmente, y uno de los autores, el doctor Roberto Flores Moreno, es profesor de la Universidad de Guadalajara. Con este software encontramos la optimización de la geometría, que es la configuración geométrica en la cual los átomos de la molécula tienen su menor energía, por lo tanto va a ser la más estable. Se encontró la energía de los orbitales moleculares HOMO y LUMO, en donde el HOMO es el orbital molecular ocupado más alto y es considerado como una medida de donar electrones de una molécula hacia una vacante de un orbital molecular de baja energía. Valores altos se van a relacionar a una más fácil absorción. También se encontró la energía del LUMO, que es el orbital molecular desocupado más bajo, y este se asocia a la tendencia de una molécula a aceptar electrones de la superficie del metal. Se van a buscar valores más bajos. Respecto al momento del dipolo, en su interpretación hay una discrepancia entre autores, ya que algunos dicen que a un mayor momento del dipolo se va a facilitar la interacción entre la molécula y el metal.
Sin embargo, otros dicen que un menor valor va a facilitar la aglomeración de moléculas en la superficie del metal, ya que no se van a estar, digamos, estorbando entre ellas. Con estos valores se encontraron todos los que se ven en la diapositiva. Por cuestiones de tiempo no podría explicar cada uno de ellos. Sin embargo, en las referencias del resumen y en el extenso se podrá ver más información de ellos. En pocas palabras, vamos a preferir valores de ohmo alto, de energía del humo bajo, la diferencia de energía baja, energía total baja, momento del dipolo alto, dureza electrónica baja, suavidad electrónica alto, potencial de ionización bajo, afinidad electrónica alta, electronegatividad bajo, electrofilicidad alto y un número de electrones transferidos alto. En este último parámetro se ha encontrado que después de un valor de 3.6 electrones transferidos, la eficiencia comienza a disminuir. Entonces, a buscar un valor alto que no pase el 3.6. En los resultados de pérdida de peso se puede ver a simple vista que C fue aquella que menor eficiencia tuvo, un 72%, mientras que B siguió B con un 91% y A con un 92%. Todo esto vamos a discutirlo un poco ya más integral cuando lleguemos a los resultados teóricos. Las pruebas de resistencia a la polarización lineal mostraron que en este caso A y B tenían la misma eficiencia, poco baja el 76% y B del 90%. Respecto a las pendientes de Tafel podemos decir en resumen que A disminuye la disolución del hierro, B disminuye la evolución de hidrógeno y C tiene un efecto menor en estas dos reacciones. La espectroscopía de impedancia electroquímica arroja que C tiene una eficiencia del 61%, A del 73% y B del 84%. Esta eficiencia se calcula con la resistencia a la polarización. Los datos de impedancia se encontraron usando este circuito equivalente, donde RS es la resistencia a la solución, Y sub 0 es el elemento de fase constante relacionado a la capacitancia en la doble capa, y RP la resistencia a la polarización. Ahora llegamos a los resultados teóricos. La optimización geométrica muestra que A y B son moléculas lineales y planares. En la literatura se encuentra que está relacionado a inhibidores con mayor eficiencia. Sin embargo, C no es ni lineal ni planar, ya que tiene dos puntos donde gira la molécula, que es aquí en este azufre y en este nitrógeno. Entonces estas pruebas esos resultados sugieren, que A y B tendrían una mejor eficiencia que C. Esta tabla engloba todos los parámetros numéricos encontrados, pero bueno, son una gran cantidad de números. Entonces se pueden construir unas tablas un poco más difíciles de leer, aplicando los criterios mencionados antes, que vamos a preferir que unos valores sean más altos, que otros sean más bajos, y aplicando todo esto construimos la siguiente tabla, en donde se puede ver un poco más claro que según este análisis, B y C deberían tener una eficiencia similar y A debería ser la peor. Sin embargo, esto no concuerda con los datos experimentales, en donde B tiene una eficiencia del 88%, A del 80% y C solo del 70%. Esto lo adjudicamos de que C es una molécula mucho más distinta químicamente a A y B, y que no es posible compararlos bajo este método, dadas estas diferencias. Entonces, decidimos retirarla de este análisis y construimos la siguiente tabla, en donde ya es mucho más claro que B tiende a ser un mejor inhibidor, mientras que A es peor, y esto efectivamente concuerda con los resultados experimentales, donde en promedio B tiene un 88% de eficiencia y A solo del 80%. Concluimos que la DFT es una herramienta útil para predecir la capacidad de inhibición de diferentes moléculas de líquidos iónicos. Los resultados experimentales concuerdan en algunos casos, pero en otros difieren, como fue el caso de C,
Por lo tanto, es necesario realizar un análisis integral. Y con el fin de comparar moléculas y predecir cuál de ellas podría actuar mejor como inhibidor de la corrosión, es necesario un análisis sistemático, donde las moléculas tengan diferencias discretas, tales como variaciones en los grupos polares o en los tamaños de las cadenas hidrocarbonadas, ya que al comparar moléculas muy distintas se van a encontrar resultados contradictorios. Finalmente, agradecemos al CONACYT por el apoyo otorgado a través del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y el CUSEID de la Universidad de Guadalajara por facilitar los laboratorios y las instalaciones. Y eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas veces tienen su presentación a las preguntas y respuestas. Por ejemplo, y preguntas de la forma. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Bueno, queremos hacer muchas cosas. Ahorita nos limita un poco el software. Este software pues es de distribución gratuita y entonces su desarrollo es un poco más lento. Hay una metodología ya para poder agregar dentro del software el efecto del metal y el efecto, otra metodología aparte para agregar solo el efecto de la solución. Entonces, lo siguiente, bueno, por mi parte sería agregar el efecto del metal, pero va a aumentar considerablemente el tiempo de cálculo, definitivamente. Y otra muy importante es el análisis de HOMO y LUMO, la distribución en la molécula, que por alguna razón la de C la pude dibujar y hago exactamente para A y B y ya no me dan. Creo que es el tamaño, pero también por cuestiones de que no hemos podido asistir a la universidad, no he podido discutir eso mejor. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.